Muy buenas noches, estimados participantes del curso Mediación Pedagógica en Educación Superior de la Maestría en Docencia Superior de ISAE Universidad. Le doy la bienvenida a esta sesión de trabajo que nos va a permitir visualizar el horizonte de tres aspectos importantes y fundamentales que acompañan el proceso de la mediación, ¿no? Hicimos una revisión interesante la semana pasada, en la sesión anterior, de las implicaciones, ¿no? Y del esfuerzo de esta asignatura, que es una asignatura muy sencilla, pero impactante, sobre todo porque tiene que marcar una forma directa de hacer la docencia. Y es una de las perspectivas importantes de la docencia en todos los niveles, pero ahora centrada en la educación superior, que es el factor mediador. Vamos a pasar directamente a revisar lo que pudimos hacer en el foro número 1 y foro número 2, que de alguna manera nos planteaban, pues justamente establecer una revisión de las dos teorías importantes que de alguna manera sustentan el proceso habitual de la mediación y que no nacieron, son teorías que no nacieron con la palabra mediación como concepto desarrollado, pero que sí son aplicables de forma directa en ese sentido. Entonces, abrimos el derecho de palabra un poco para que, revisando las intervenciones del foro, puedan compartir aquello que haya quedado como inquietud, como pregunta, como aquel elemento con el que yo quisiera que pudiésemos profundizar, ¿sí? Y que por lo tanto podamos comenzar también de forma efectiva a comparar entre lo que una teoría y otra de alguna forma propone. Tienen el micrófono abierto o la posibilidad de abrirlo, mejor dicho, sobre lo que quieran de alguna manera preguntar, comentar o compartir, ¿sí? No todos al mismo tiempo. En orden, en orden. A ver. Hola. ¿Así? Bueno, me tuve que pelear el micrófono, pero aquí voy. Ayrubis, adelante. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, compañeros, profesores. A mí de las dos teorías me pareció, hubo una, la teoría de Vygotsky, que me dejó una inquietud y en base a una de las preguntas, creo que era de, no sé, me parece si era de Laura, porque si se plantea que, pues bueno, aprendemos en base a las experiencias de nuestro entorno, porque somos seres sociales, entonces me quedaba como la interrogante, o prácticamente me la respondo yo sola, de que no es del todo cierto, porque si fuera así, o sea, no podemos encasillar de que si yo crezco en un entorno en el que hay violencia, delincuencia, yo necesariamente tengo que ser delincuente o tengo que ser violento, a pesar de que mi entorno, pues, que haya crecido con un papá violento, no necesariamente yo me convierto en un adulto como violento como tal, sino que de repente puede ser todo lo contrario. No sé si... Sí, dicho así, efectivamente genera, por supuesto, que la duda, ¿no? A esa influencia del entorno. Pero lo último que dijiste responde un poco la inquietud. Es decir, la influencia del entorno no se puede obviar. Lo que sí es importante decir que Vygotsky no dice o no afirma que necesariamente la influencia del entorno sea proporcional, ¿sí? Porque puede ser totalmente contrario a eso, pero ha sido influencia del entorno, ¿sí me explico? Es decir, Gustavo viene de una zona popular de, 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 bajo recursos.
y yo recuerdo con cariño y con honra el lugar de donde provengo y ese origen que Gustavo tiene de una zona popular, pero reconociendo las maneras como allí de alguna manera crecieron los de mi generación, con eso es con lo que no me identifico. Entonces, Gustavo, su aprendizaje social se transfirió en no hacer lo mismo que hacían los de mi entorno. Conscientemente, ¿eh? Conscientemente. Es decir, muchos de los pasos personales y profesionales que Gustavo ha dado por decisión personal y con el apoyo de su familia han sido en función de no repetir el esquema que observé de muchos de mis compañeros de generación. ¿Sí? Entonces, el aporte del entorno sobre la educación puede, en todo caso, y eso es un poco tu inquietud y me parece oportuna, en un primer punto que quiero mencionar, puede ser contrario, pero consciente. Lo importante es que sea consciente. El segundo aspecto es la parte positiva. Cuando hay entornos positivos, no espontáneos, porque aquí es entonces el otro tema. Cuando yo favorezco un diálogo, es decir, ya en el entorno del trabajo con el estudiante, en este caso con el adulto, y yo genero un entorno, un ambiente de diálogo, de reflexión, el aprendizaje puede facilitarse, o por lo menos puedo tener conciencia que activo el reconocimiento del aprendizaje. Si yo soy un profesor que solamente habla desde que empieza hasta que termina, estoy lanzando dos mensajes. Primero, estoy creando un entorno donde yo sé más que tú. Por lo tanto, yo hablo y tú escuchas. Y dos, estoy creando un ambiente donde no sé si la reflexión forma parte de ese estudiante, porque al final soy yo el que hablo, el que explico, el que narro y el que termina diciendo cómo es y cómo no es. Entonces, yo estoy generando un entorno de aprendizaje. Favorable o no favorable, esa va a ser la diferencia. ¿Qué pasa con algunos docentes universitarios de ciertas áreas? Y no se me ofenda aquí nadie, pero voy a poner dos ejemplos concretos. ¿Qué pasa con algunos docentes del área de derecho? Hay docentes del área de derecho que se toparon en buena parte de su formación con modelos de profesores magistrales, aquellos que sabían muchísimo de los procedimientos, del análisis, de la interpretación de la ley en áreas específicas, que compartían esa experiencia y lo hacían muy bien. Ojo, no estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo, por el contrario, reconozco que era muy bueno y como ese es el modelo de docente que yo tuve, ese es el que replico. Eso es lo que dice Vygotsky. Nosotros seguimos replicando los mismos modelos sobre los que nosotros fuimos formados. Y lo peor es que lo hacemos conscientes que no ha sido el modelo más exitoso. Que no es que sea malo, repito. Y aquí en este punto, ustedes tienen que volver a hacer memoria sobre su asignatura Teoría del Aprendizaje. Porque es que hay teorías, hay enfoques del aprendizaje conductista, cognitivista, constructivista y conectivista, que son enfoques que respondieron a una historia, a un momento, a un espacio de la sociedad y del desarrollo de las ciencias pedagógicas. Pero no es que sea uno bueno y el otro malo, no, es que uno es un estilo y otro es otro estilo. Entonces, yo soy consciente que en la educación se necesita incorporar herramientas tecnológicas, pues yo voy a procurar a crear un ambiente donde la herramienta tecnológica tenga un espacio. Entonces, cuando Vygotsky habla del entorno social, habla no solamente del entorno externo de la escuela o del espacio de formación, la universidad, en este caso, sino el entorno que soy capaz de crear dentro del salón de clase.
dentro del aula de clase, dentro del espacio de formación, ¿sí? Entonces, en ese sentido, en cuanto a Vygotsky, hay que debatir estos dos aspectos y que no siempre es proporcional, ¿sí? Ustedes saben de muchísimas historias de niños que han venido en situación de calle, no solo de zonas populares, de la que podemos provenir mucho de lo que estamos aquí. Me refiero a niños que están en situación de calle y que eso lo logran superar. Y que esa situación de calle, como crisis o como situación negativa, la logran hacer transformar resilientemente en situaciones positivas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el entorno es bastante complejo. Y cuando Vygotsky menciona el entorno, por supuesto que también es verdad que hay cosas que pueden permearse inconscientemente. Es el otro detalle que sucede muchas veces, y aquí la psicología dice mucho. La psicología en sus avances dice cuánto del entorno, incluso familiar, afecta tu desarrollo profesional, porque es lo que ves, ¿sí? Entre la crisis, entre la no crisis, entre la tranquilidad. Entonces, estos son factores mediadores. Fíjense que no he hablado de personas, he hablado de medios, de entornos, que es un poco lo que Mayrubis ha planteado en su inquietud con respecto al modelo de Vygotsky, a la teoría de Vygotsky, ¿sí? No sé si ayudo o confundo. No sé, cuéntenme ustedes si estoy mediando el aprendizaje o lo estoy llevando por otro lado. Sí, estaba mediando. ¿Sí? Sí, profesor, Está justo logrando. también en torno a lo que planteaba Mayrú, yo cuando veía la descripción de la teoría de Piaget, sobre todo, esta forma gráfica desde bebés hasta que ya van atravesando cada una de las etapas. Yo, la pregunta que me hacía a través de cada una de esas etapas es qué pasa con esos individuos que, porque el video es muy en positivo, ¿no? Experiencias en positivo. Entonces, ¿qué pasa con esos individuos que no Se tienen esas saltan las etapas. experiencias, que se saltan esas etapas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esos niños que crecen en la comarca, donde están en medio de un cafetal, mamá y papá trabajando y sembrando allá en una de esas fincas donde no hay chance para muchos estímulos ni nada de eso? ¿Qué pasa con un niño que crece en un barrio popular donde los papás no tienen esa formación afectiva? Porque al final el afecto también lo transmitimos, cómo transmitimos el afecto también se aprende, ¿no? Entonces, todo eso, ¿qué pasa con esos individuos que no tienen todas esas, no cumplen con todos esos estímulos? Al final son estímulos, ¿no? Todas esas experiencias que estimulan ese desarrollo. ¿Cómo llamamos? Ahí creo que también alguien lo preguntaba, ¿no? Pero sobre todo en la parte adulta, pero yo pienso que quizás también puede pasar en otras etapas más tempranas. Si hay un retroceso o se estanca, yo diría que se puede estancar el proceso, ¿no? Porque o se hace más lento, más complejo, o también se le puede llamar aprendizaje, nada más que se adquieren otro tipo de aprendizaje, no sé. Sí. Porque siempre se aprende, ¿no? Así Bueno es. o malo, pero siempre se aprende. Así es. Hay dos respuestas, dos teorías que responden a tu inquietud, Dayana, y que me parece importante porque es una de las inquietudes que más salen cuando yo planteo esto, sobre todo porque como la teoría de Piaget está centrada en el proceso evolutivo de la niñez, bueno, ¿cómo lo hacemos con los adultos, no? ¿O en qué compete esto a los adultos? Y aquí les voy. Uno, esos son los estudiantes universitarios, pero antes de llegar a la universidad, esos son los estudiantes de secundaria a los que los docentes se quejan de que no hay comprensión de lectura. Esos son los docentes, esos son los estudiantes que inician la universidad que no saben hacer un párrafo entero solo y por su cuenta. Esos son los estudiantes que necesitan más apoyo porque la etapa que no se vive, que no se quema, siempre va a quedar como una necesidad. Y eso es lo que estamos teniendo en los pregrados y en los grados de las universidades.
Piaget nunca analiza, nunca deja de analizar. Su teoría está incompleta en dos fases. Una, ¿qué pasa después del último anclaje? Es decir, ¿qué pasa una vez que ya él ha cumplido todas esas fases? No lo dice, porque él no se refiere a adultos, él trabaja con la base. Es decir, él trabaja con que si un árbol, si la semilla de un árbol ha sido germinada y fertilizada lo suficiente como para que crezca oportunamente, ya eso después va a ser un árbol. Entonces él no se mete con aquella semilla a medio germinar o que creció torcida o que creció a la inversa. No, él habla del proceso que él verificó en sus hijos y luego en otros niños que se repetía, pero estoy hablando de niños. Entonces, ¿cuáles son las dos ausencias, por decirlo de alguna manera, de su teoría? Uno, ¿qué pasa con la edad adulta? ¿Qué hay después? Uno. Y dos, ¿qué pasa cuando se salta una de esas etapas? ¿Sí? Maximiliano Kolbe, que no es uno de los autores que necesitamos ver ahora, pero solo para mencionarles, revisa la teoría de Piaget, es su discípulo, y la reajusta a el desarrollo moral. Yo no sé si conocen esa teoría. Yo la trabajo mucho con una asignatura que yo doy en la licenciatura de educación, que es axiología y educación. ¿Sí? Axiología es el estudio de valores, el desarrollo moral de la persona, ¿no? Entonces, Kolbe sí trabaja la vida adulta, pero como buen discípulo de su maestro, hace un poco más. Él llega a la vida adulta, pero llega a la vida adulta siempre y cuando las fases de la niñez hayan sido cubiertas. ¿Sí? Pero él sí completa esa ausencia de qué pasa si falta una etapa, y entonces dice, si falta una etapa, no se logra la última de forma plena. La etapa me refiero a la de Kolbe. Kolbe divide de la misma teoría de Piaget, la divide en tres momentos. El momento de la formación inicial del niño, que solamente atiende a si cumple o no la norma, pero de un modo interesado. Para hacerles el cuento corto, es un modo interesado, ¿no? El niño, si le dan un dulce, él se porta bien, pero si le ofrecen un chancletazo, se va a portar mejor. Atiende mucho a los estímulos en función de la norma, pero no porque considere que la norma sea importante. El segundo periodo es donde el niño comienza a conocer la norma y a por lo menos atender a la norma, pero de forma autónoma. Y el tercer estadio de esta teoría es la vida adulta, y solamente llegan los que han tenido las fases anteriores cubiertas. Es donde la persona no solamente se hace autónoma, sino que es capaz de mejorar la norma. Y Kolbe dice algo interesante: no todos pueden llegar a ese punto. No todos pueden llegar a ese punto. O sea, ese sería el ideal, pero no todos llegan a ese punto. Lo mismo pasa con la teoría de Piaget. No todos llegan al verdadero andamiaje, o todos no llegan de la misma manera. Y aquí hay la segunda teoría. Manuel Álvarez, un investigador español de didáctica, dice que todos los seres humanos, por influencia de esa teoría de Piaget, tenemos algo que se llama analizadores propios. Es decir, cada uno de nosotros, por la formación que trae consigo, y aquí vuelvo sobre el planteamiento de Mayrubis, y por eso atajo estas dos teorías, por el entorno, los compañeros, el desarrollo de las etapas según Piaget, la oportunidad de escuela que tuve o no, el estar en un área comarcal o no, el estar en una zona rural o no, estar en la ciudad o no, todo eso marca una manera de analizar, una manera de aprender. Y él hace esa teoría diciendo, es que el docente, aunque genere una estrategia, cada uno la va a asumir más o menos de acuerdo a sus analizadores. Como que si yo les dijera que cada uno de nosotros tenemos unos transistores internos en el cerebro, y esos transistores son únicos como el ADN.
porque son el fruto del proceso que cada uno vivió para formarse y que no ha sido igual para nadie. Ni siquiera dos hermanos, que lo decimos muchas veces. ¿Por qué dos hermanos de madre y padre al final son personas totalmente diversas si tienen la misma crianza? Porque al final comienzan a tomar sus propias decisiones. Entonces, uniendo todo, si hay etapas que no se viven, Dayana, que es la pregunta inicial a la que haces, no se recupera tan fácilmente. Siempre va a mermar mis capacidades de análisis en lo sucesivo. Por eso, si no hay una buena primaria, el resto va a costar. Por eso es la influencia, hoy se los decía a todos los grupos de primaria con los que tuve contacto hoy de visita en la sede de David, que les puse en el chat, ¿verdad? Porque la primaria y el preescolar es fundamental por eso. Cuando no entendamos que si allí no se recogen estos procesos y que después hacen mella en el desarrollo del adulto, no vamos a entender la importancia que tienen esas etapas. ¿Qué nos toca a nosotros como docentes de educación superior? Primero, no voltear la cara frente a esta situación. Segundo, pensar que cada uno tiene sus analizadores, pero que los puede seguir mejorando hasta el último día de su vida. Y eso también lo dice Manuel Álvarez. ¿Qué dice? Él dice que cada quien va formando sus analizadores, pero que no son unas estructuras cerradas, sino que eso se puede mejorar. Y les voy a decir una tercera cosa. El uso de las rutinas de pensamiento, que yo las utilizo mucho, yo he visto cómo ha ayudado a muchos adultos de mis clases. ¿Por qué? Porque sienten que es el espacio donde, cuando me piden reflexionar o cuando me piden ser crítico, puede ser por esta vía y toman su propia ruta y son autónomos. Les digo como testimonio, yo tengo 3 estudiantes que concretamente en distintos momentos se han acercado a mí o me han escrito al finalizar las materias y dicen el aporte que le ha hecho a sí mismo el uso de las estrategias de pensamiento. He tenido muchos, sobre todo de docencia superior, que después bueno, no solo me agradecen, pero me comentan que las incorporan a su ejercicio profesional docente. No, pero hay 3 casos, 3 testimonios que tengo que les hicieron a ellos cambiar su manera de estructurar el pensamiento. Entonces, un poco en atención nuevamente a la respuesta hacia Dayana y hacia todos. Si hay una etapa que no se ha vivido, recuperarla cuesta, pero es posible. ¿Cuál es la limitación? Bueno, que si yo voy a dar derecho, no sé, yo soy abogado y voy a dar derecho civil, a veces voy a perder tiempo en esas áreas que ya deberían estar resueltas y tengo poco tiempo para desarrollar mi contenido. Entonces, ahí es donde la creatividad nuestra tiene que tratar. Nosotros no podemos salvar a todo el mundo como aquel que dice, pero sí tratar de que mis estrategias no pierdan de vista que mis estudiantes tienen que escribir bien, mis estudiantes tienen que redactar bien, mis estudiantes tienen que leer bien, tienen que comprender lo que leen. Entonces, quizás son las estrategias que tienen que de alguna manera estimularse para desarrollar mi contenido, porque yo necesito dar ese derecho civil, por ejemplo, pero también aquellas habilidades que ese estudiante no ha desarrollado. Fíjense que las universidades, y esto es un análisis que se ha hecho en general, la mayoría está teniendo propedéuticos. ¿Por qué tienen propedéuticos? Por esa pregunta de Dayana, porque hay áreas del desarrollo cognitivo que no han sido superadas y estás llegando a la edad adulta y todavía no lo has superado. Cuando de acuerdo a la estructura de Piaget, ha debido resolverse incluso antes de ir al bachillerato propiamente, es decir, entre el 9º y el 10º grado. Por eso los contenidos de 11 y 12, los contenidos, cuando uno da clase, yo que he dado clase en esos niveles, los contenidos están presentados para alguien que está entrando en la fase adulta. Entonces, imagínense, si no tiene todas las oportunidades previas, no estás tratando con un adulto. Y yo lo he vivido, miren, yo he dado clase en 11 y en 12 de bachillerato. Y es impresionante, pareciera otra persona, esa que yo dejé en 11, en noviembre, diciembre, cuando termine el curso, y el que recibo en marzo en 12. Son 2 personas distintas. Los niveles cambian, los niveles de interés,
el saberse que ya van a salir. O sea, son muchas variables, la verdad. Pero lo que quiero decir con todo esto es que si ha venido con un proceso positivo, se empieza a notar que ya necesita autonomía, que es capaz de pensar por sí. No todos, algunos se te quedan. Entonces, cuando digo se te quedan, son esos casos que han tenido baches en ese proceso de formación. ¿Sí? ¿Alguna inquietud más o comentario? Profesor, Osvaldo. eso me recuerda de los espacios que uno deja. Eso me recuerda cuando yo entré en ese tiempo era el Politécnico, ahora el Tecnológico. Y entrábamos muy contentos cuando entramos al curso de capacitación, que eran 3 meses. Yo pasé ese curso con mucho dolor. Lo pasé con 70 y algo, no me acuerdo. La suma de todo fue 75, 77. Pero ahí me di cuenta que tenía un bache que creo que incluso desde niño, en cuanto al aprendizaje. Y yo me di cuenta de eso y me vi confrontado que tenía que estudiar. No sabía estudiar. O sea, no me daba la gana de estudiar. En secundaria no lo hice. Pasé, yo no sé cómo pasé, pero pasé bien. Y me di cuenta que había que estudiar, había que tener responsabilidad, compromiso y seguir adelante. Entonces, ahí viendo a Piaget, yo hice la misma pregunta de qué pasa con los adultos. Ya después que pasan las 4 etapas, ¿qué pasa con ese muchacho? O sea, él lo pinta muy ahí, muy bonito y todo, ¿no? Pero no todos tenemos no todos tuvimos esa experiencia de que él resuelva ahí mientras tutoría. Y me di cuenta en la universidad que, oye, hay que estudiar. Y me puse a estudiar. Y a la fecha estoy estudiando. Yo que no me gusta estudiar. Y entonces, esto es eso, ¿no? Ahora me parece bien, los videos los vi muy bien. Explican bien la teoría en vez de leer el libro. Bueno, ya sabemos cómo es, ¿no? Pero también llenan el cometido para nosotros también, como adultos. Qué bueno, Osvaldo, justamente porque eso hace falta. Ojo, y también algo a veces que puede ser lamentable, digo, porque no todos quizás tuvimos esas posibilidades que otros sí tienen, ¿no? Que es real, ¿no? Que es real. Y nosotros en Latinoamérica tenemos también la certeza de que muchas de estas experiencias que se dan o que no se dan, porque estamos hablando justamente de la ausencia a veces de ellas, pues repercuten después, ¿no? Pero también es verdad, y voy a agarrarme de esto último que has dicho, Osvaldo, y que seguro ha sido la experiencia de muchos, al final remontas, pero remontas porque te diste cuenta, ¿no? A veces lo que uno trata de transmitirle justo a los estudiantes más jóvenes es que aprovechen ese espacio. Y cuando yo estudiaba filosofía inicialmente, ¿no? Que es mi primera carrera, yo tenía profesores que nos insistían muchísimo, lean acá, aprovechen este tiempo de leer, de indagar, de conocer, porque va a llegar un momento en que el ejercicio profesional no les va a permitir el tiempo para esa lectura académica, no la lectura de otro tipo de literatura que es muy buena y que puede ser de conocimiento quizás mucho más general. Sí, hay gente que lee muchísimo generalmente, ¿no? Pero estos profesores se referían a literatura académica, donde empieces a hacer resumen y no esperes a que te la manden. O si te la mandan, no dejes de leerla, ¿no? Y yo me puse como meta personal, si no me daba tiempo de leerla para una clase que me la pedían, pues yo intentaba leer todo lo que podía. Pero si no podía, igual la terminaba leyendo. Por aquello de que te insistían de que no perdieras esa posibilidad. Y yo les voy a confesar algo, a mí no me gusta leer. Y resulta, estoy metido en humanidades todo mi ser está en las humanidades, pero de gusto, de que yo agarre un libro porque, ay, qué divertido voy a leer. No, mentira, no me gusta.
pero sí descubrí que en la lectura podía resolver muchos de estos aspectos, como Osvaldo mencionaba, que quizás no estaban resueltos al momento de pisar la universidad. Y yo reconozco haber tenido muy buenos maestros y muy buenas experiencias tanto en primaria como en secundaria, y puedo decir que muchas de las herramientas que todavía hoy manejo me vienen de ese espacio, pero quizás había otras cosas que no, otras herramientas, o sea, tengo muchas, pero quizás faltaron otras. Entonces, a todo esto, yo creo que al final quiero que se lleven de esta primera parte es que nosotros podemos seguir haciendo la diferencia al momento de ejercer la docencia superior. Es decir, que ese estudiante se lleve un poco más de lo que es un contenido que a mí me toca dar en el área que sea, el área de cada uno de nosotros, pero que él se pueda llevar un poco más y que ese poco más que se lleve de todos los que podemos pasar por su formación académica sea ese plus que quizás no es tan plus, sino son cosas que le faltan, ¿sí? Yo me siento muy satisfecho cuando veo a un estudiante que es que yo no sabía que el subrayado era así, o se hacía para eso. Y es una técnica de estudio que se enseña en español, no menos de séptimo grado. Y que el estudiante en la universidad diga, ah, es que para eso es el subrayado. Ah, es que cada color de los resaltadores tiene una razón de ser. Y no es el color del resaltador, es el uso, ¿sí? Es que sea capaz, no sé, de subrayar aunque sea las palabras que no conozco y buscarlas en el diccionario. Hasta eso. Entonces, eso tiene que ver mucho con el espacio mediador, ¿no? No solo soy yo docente que medio, sino todo el ambiente. Por eso es que trabajamos Vygotsky. Porque el ambiente, el aprendizaje social dice mucho. Y cierro esta parte en función de lo que planteaba en este momento Osvaldo con la tecnología. Muchos en este espacio de virtualidad que le ha tocado vivir a todo mundo, muchos se han identificado con compañeros para resolver ese proceso. No lo resuelven con un docente, ¿sí? A veces hay cosas, a veces en los mismos grupos, ustedes ven cómo sale alguien y me ayuda con esa idea, me ayuda con esa situación en los grupos, pero en la presencialidad, pues muchas veces aprendo mejor cuando me lo dice un compañero que cuando me lo ha dicho el profesor y me está diciendo lo mismo, pero mi compañero quizás está haciendo más empatía con lo que no estoy entendiendo. Entonces, eso es parte de la mediación. Y por eso insistí al final de la clase pasada, la mediación no es solamente del docente, no solamente la propiciamos nosotros los docentes, la mediación definitivamente es un anclaje cognitivo que logramos hacer desde diversos factores. A veces la mediación la hace una guía, a veces la mediación la hace un video, a veces la mediación la hace un recurso, a veces la mediación la hace el docente, a veces la mediación la hace el docente saludando. Saludando. ¿Por qué? Bueno, porque el docente cuando saluda, saluda de una manera a veces tan especial que hace que yo me sienta bien. Entonces, mis preocupaciones bajan y me concentro y estoy atento a lo que sucede. Eso pasa mucho en los colegios con maestras que tienen una manera de tratar tan especial a los niños que no es que olvidan sus problemas, pero al menos los aparcan un ratito y trabajan. Eso es un efecto mediador. Entonces, fíjense que la mediación no está centrada en una persona. Al final, la mediación es cualquier estructura que permita el aprendizaje. Y ahora, en ese sentido, avanzo con el paso siguiente, que es la modificabilidad cognitiva, que es la que vamos a trabajar en la tercera unidad, que es lo que tenemos por acá, ¿no? Yo les he colocado allí la rutina de pensamiento, conectar, extender y desafiar, justamente con la pretensión de que la podamos trabajar. Yo sí voy a iniciar, porque me interesa que lo conozcamos, algunos aspectos generales de la modificabilidad cognitiva y de la experiencia del aprendizaje mediado. Como ven, Forstein de alguna manera genera una nueva forma de ver el aprendizaje mediado
en aspectos de modificabilidad. Y esto responde proporcional y directamente a la inquietud qué pasa con aquellas etapas que no cumplimos en lo que dijo Piaget o en lo que dijo Vygotsky. ¿Sí? Jean Piaget tiene unas estructuras muy centradas en los niños. ¿Qué pasa con la vida adulta? Bueno, este es el producto que debería haberse dado. Una persona que es capaz de asimilar, de adaptar y de anclar nuevas ideas de pensamiento y de cognición. En el caso de Vygotsky, pues la capacidad de establecer la zona de desarrollo próximo entre aquello que sabía, aquello nuevo que incorporé y esa combinación con el entorno. ¿Por qué es modificabilidad estructural cognitiva? Porque todos tenemos unas estructuras cognitivas que se van desarrollando a lo largo de nuestra formación, pero que pueden modificarse. Entonces, el centro de esto atiende a lo que se llama la teoría de la experiencia del aprendizaje mediado, que tiene dos funciones. ¿Qué dice? Explicar el fenómeno de la modificabilidad estructural cognitiva y proveer herramientas para incrementar esa modificabilidad. Es decir, que yo sea capaz de modificar, de cambiar mi estructura cognitiva. Yo antes pensaba así y ahora puedo pensar de otra manera. Hay un viejo adagio que dice que el oro viejo no aprende a hablar. Esta teoría lo que pretende es definitivamente tumbar ese viejo adagio. ¿Y por qué? Porque hay herramientas y estrategias que pueden de alguna manera modificar eso. Y aquí vienen dos aspectos. Fíjense, la teoría de la experiencia del aprendizaje mediado tiene dos funciones fundamentales. Explicar ese fenómeno, ¿sí? Y proveer de instrumentos, es decir, cómo lo experimento, cómo lo operacionalizo. Entonces, necesitamos conocer estas tres teorías, que no son más que las teorías del aprendizaje. La primera teoría dice estímulo-respuesta. ¿Qué teoría del aprendizaje, a la qué teoría del aprendizaje pertenece ese estímulo y respuesta? ¿Quién me lo dice? A ver, desempolvemos. No lo busquen en Google, la estoy viendo teclear, las veo, las escucho, los escucho, veo los lentes, cuidado. Estímulo-respuesta, ¿qué teoría está allí? Ay, 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 vamos a hacer modificabilidad cognitiva. Estímulo-respuesta. Esa es aquella teoría donde al ratón le abrían la caja y lo hacían pasar por un laberinto para que llegara a comerse el queso. ¿Recuerda? Eso es conductismo. La teoría conductista. Entonces, estímulo-respuesta. Yo te genero una pregunta y espero una respuesta. En la educación, por muchísimo tiempo, esa era la teoría que mandaba. El profesor decía una pregunta y usted tenía que responder. De hecho, la estructura de cuestionarios, pregunta-respuesta, memorística, ha sido por muchos años la manera de enseñar. ¿Sí? Yo hago una pregunta y usted responde. Yo te estimulo y tú haces una respuesta. Yo te golpeo con una regla en la mano y tú no repites la acción que hiciste, que se supone que fue una acción negativa. ¿Sí? Estímulo, respuesta. Si escuchan bulla, es que está empezando a llover y bastante fuerte. La segunda teoría es estímulo, organismo, respuesta. Y fíjense que aparece allí la palabra Piaget. ¿Qué pasa con Piaget? Piaget supera el esquema anterior porque Piaget no es conductista, es cognitivista. Es decir, que encierra, representa al organismo que aprende, porque no podemos pretender que la estructura pensada en animales sea la estructura con la que vas a medir lo que yo hago como persona que razono. Y no era que pretendían los teóricos del conductismo eso, pero era la manera que se entendía, ¿sí?
Hay una película que yo les recomiendo, yo no la pongo a ver en este curso porque es que no me da tiempo poner tantas cosas, porque si no los agobiaría. Pero si la pueden ver, se llama Los Coristas. Es una película francesa, ¿sí? Se las recomiendo. Yo tengo el enlace. Si me recuerdan en el grupo, yo la tengo en mi perfil de YouTube, pero como película privada, me parece. Pero yo tengo la película, se las puedo compartir. Yo no sé si la han visto, pero yo la utilizo más que ahorita en mediación, que serviría, lo que pasa es que es con niños, la utilizo con las maestras, con las futuras maestras de preescolar y primaria, cuando trabajo con ellas ética docente y valores, y la otra materia que es axiología y educación, ¿no? Porque nos permite ver los valores de la educación desde el liderazgo docente y nos muestra dos maneras de hacer. El director, se las resumo, es spoiler, disculpen, spoiler alert, el director que concibe pegarle al niño para que aprenda y otro maestro que concibe en la música, por eso se llama los coristas, la manera de acercarse a los niños en una época donde pegar era todavía bien visto. ¿Sí? Si se puede decir de alguna manera. Entonces, allí se ve claramente la teoría conductista y la teoría cognitivista. Y en ese sentido, Piaget por eso hace esa diferencia. Por eso les hago ver Piaget, porque es la base de esta nueva teoría de la experiencia del aprendizaje mediado que me permite ver que hay un estímulo, pero hay un organismo que recibe el estímulo o que puede no haber recibido el estímulo, pero genera una respuesta. Es la pregunta que Dayana y luego el comentario de Osvaldo. ¿Qué pasa cuando no tengo el estímulo en esta época? ¿Qué pasa cuando el niño pasó de primero a tercer grado en su casa virtualmente y no ha desarrollado las habilidades cognitivas que se espera que Piaget dice? Porque las habilidades que se desarrollan en esa etapa se estimulan no solamente en la escuela, se estimulan también en casa. Fíjense que algunos de los aspectos de las primeras etapas son en la casa. El niño no necesita estar en la escuela para aprender a controlar esfínteres. Eso lo puede hacer en casa. Aunque en las escuelas hay métodos y métodos, pero ya les digo, no necesita estímulos de diversos puntos. Y el tercer aspecto que ven allí es el estímulo mediador, organismo mediador, respuesta, que es la experiencia del aprendizaje mediado. ¿Y qué dice? La EAM, la experiencia del aprendizaje mediado, no elimina la posibilidad de modificarse con una exposición directa a los estímulos. Pero la exposición directa a los estímulos no es suficiente. No responde o explica lo que es la modificabilidad del ser humano. Entonces, yo puedo a ustedes utilizarles las rutinas de pensamiento. Ese profesor utiliza unos formatos que me parecen interesantes, me gustaría utilizarlos. Pero ¿por qué los utiliza? No lo sé. Por eso yo siempre en mis primeras clases, a ustedes no porque ya los conocía, ¿verdad? Pero en mis primeras clases donde no conozco a los participantes, les coloco aquel video que explica el enseñar a pensar. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero ese video lo que intenta justamente es que mi estímulo pase por algunos aspectos de mediación, que en este caso es ese video. Es decir, yo les puedo decir a ustedes mi experiencia sobre las estrategias de pensamiento, pero también quiero que escuchen otros de otro continente, de gente que yo ni conozco, que se ha formado y los logros o hacia dónde van esas estrategias de pensamiento. Entonces, no se niega la exposición a los estímulos, pero la pedagogía nos ha dicho, y la andragogía con adultos más, que el estímulo no es suficiente. Es decir, no es suficiente el estímulo para que la gente lea. Necesitamos crear estrategias para que la gente tenga hábitos de lectura, ¿verdad, Dayana? O no hace falta solamente que la gente vea en un hospital las situaciones de trabajo, no. Hace falta que algo o alguien te guíe en ese proceso para que aprendas el procedimiento de atención a un paciente. No basta con que yo te dé a ti la ley, lee la ley y ya eres abogado. No,
necesitas la mediación de muchos aspectos para que no solamente hagas de la ley una lectura, sino una fuente de análisis e interpretación. Entonces, lo que quiere la experiencia del aprendizaje mediado es sencillamente no desvincular ni el organismo ni al mediador, que no es una persona, sino es persona, recurso, ambiente, que puede pasar como efecto estimulante desde ese primer enfoque. ¿Qué quiere decir esta sigla? Bueno, esta sigla sencillamente lo va a decir en inglés, ¿sí? Entre el estímulo, organismo y respuesta, que es la teoría de Piaget, introduce un determinante importante que es cómo las personas ven las cosas, porque no las vemos de la misma manera. Entonces, un estímulo atendido por un ser humano puede ser visto de diversas maneras. Yo les puse a ustedes un video, ¿verdad? Un video sobre Piaget. Todos no vieron lo mismo, ¿o sí? Por eso la rutina dice veo, pienso, me pregunto. Y por eso les guío para que compartan eso que ven, porque no todos ven lo mismo. Si ustedes ven las respuestas de ustedes mismos, hagan el ejercicio de ir al foro, no ven lo mismo. Y es el mismo video. Eso es lo que dice de alguna manera esta estructura. Pero hay más. En la teoría, en la teoría de la experiencia del aprendizaje mediado, el mediador se interpone entre el estímulo y el organismo. Se interpone. Y entre el organismo y su respuesta. ¿Por qué? Importante esta frase. Para lograr la modificabilidad cognitiva en los individuos, es importante la presencia de un mediador que se interpone entre el sujeto y el estímulo, creando en el individuo la predisposición, la curiosidad, la necesidad, que serán los elementos que afecten la estructura mental, que por lo tanto se puede modificar. Ese parrafito que está allí es, en síntesis, la razón de ser de la mediación pedagógica en la educación superior, en este caso. Entonces, nosotros necesitamos de forma intencional establecer un mecanismo mediador. Repito, ahí donde dice mediador no se refiere solo a una persona, se refiere a cualquier elemento que incluye personas que pueda ejercer un factor de interposición que logre predisposición, curiosidad, necesidad y otra serie de palabras, acciones que puedan estar allí, que lo que propongan al final es modificar mi manera de pensar. Los sujetos que no tienen acceso a la mediación no podrán ser modificados, o sea, que no se modifican por arte de magia. No se modifican, eso al menos es lo que propone la teoría, no se modifican porque se hace de forma natural. No se modifican porque hay buena voluntad. Si no hay acción mediadora intencional, guárdense esta palabrita. El educador del siglo XXI necesita intencionalidad. Cuando yo coloco una estrategia, eso tiene una intención inmediata, es decir, en el momento y para después. Si yo estructuro acciones pedagógicas o andragógicas sin intención, sin un para qué, sin un por qué, sin una atención clara, el proceso mediador no se cumple. Entonces, el ejercicio es poder de alguna manera trabajar, revisar este material. Esto es un resumen, un paper que se hizo con base, que hizo el profesor Feuerstein, con base a un libro muchísimo más completo, más largo, sobre la modificabilidad estructural cognitiva, y esto pues lo vamos a ver en el marco de la estrategia de pensamiento conectar, extender y desafiar. ¿Qué nos va a proponer? Bueno, conectar, ¿qué sabíamos de modificabilidad estructural cognitiva? ¿Cómo lo podemos incorporar dentro de nuestro bagaje profesional ahora como docentes superiores? ¿Y qué desafíos tengo sobre esa experiencia de modificabilidad estructural cognitiva? Es importante
y esto sí es un ejercicio más individual, porque ahora viene lo que vamos a presentar en la microclase. ¿Qué quiere entonces la microclase en la lección número 4? Lo que quiere justamente la microclase, basados en el proceso de la microenseñanza, es que usted por eso plantee en no más de 10 minutos un contenido que usted quiera trabajar con sus estudiantes, que vamos a hacer nosotros, ¿sí? Y que en ese pequeño contenido usted tenga la posibilidad de mediar, de generar una estrategia mediadora. ¿Sí? Para eso nosotros, y era lo que les decía en la clase pasada, para eso nosotros de alguna manera hemos trabajado con dos acciones. Un tipo de acción es que hay grupos quizás un poco más pequeños que pueden realizar la microclase en la propia clase, es decir, nos reunimos y ustedes presentan su microclase. Otros aspectos es que se graben la microclase, hagan un video de no más de 10 minutos grabando su microclase, colocándole una estructura muy sencilla, inicio, desarrollo y cierre, y que durante la hora de la clase, después de habernos reunidos nosotros para hacer el cierre, ustedes tengan la posibilidad de coevaluar el trabajo de sus compañeros. ¿Okay? Eso garantiza dos cosas. Una, que la experiencia en los grupos que han presentado sincrónicamente, a veces la conectividad no les favorece. Entonces, su microclase queda como chata, ¿no? Como trajinosa, ¿no? Porque entonces les da nervios, porque les genera molestias, angustias, tal. Dos, porque entonces alguno falta y entonces no logra presentar su microclase. Tres, porque necesitan presentar documentos o materiales y no les da la conectividad. Entonces, yo he convenido con los últimos grupos que lo hacemos por la vía del video. Se los traigo a colación ambas cosas, sobre todo proponiéndoles qué les parece y cómo lo miran. No todos. Orden en el derecho de palabra, por favor. No se aglomeren. No abran todos el micrófono. Yo pudiese tomar mi decisión y decirles, mire, es así, es asado, pero bueno, solamente quiero también por colocarlo sobre el tapete y decirles cómo se sentirían más cómodos. ¿Sí? Solo como ventaja también, los que han hecho microclases con videos, los videos les quedan. Y algunos lo han reutilizado en algunos aspectos porque ya muchos ya empiezan a dar clases. Como esta es una materia que ya ha pasado la especialidad, pues algunos ya están dando clase y bueno, aprovechan el video como un refuerzo de alguna de sus clases, de sus materias o qué sé yo. Abro el debate. El video lo tenemos que subir en alguna plataforma, o hacerlo en alguna plataforma en específico. Sí, sí. Lo trabajaríamos en una plataforma que se llama Flipgrid. De hecho, yo sí, ya sé cuál es. Sí, la misma que trabajamos nosotros para el cierre de la materia de análisis. Era materia, sí. Exactamente. La diferencia es que el video ya lo suben directamente. No tienen que grabar en vivo. No tienen que grabar en vivo. Y hacen su coevaluación. Yo les doy un tiempo para que coevalúen. Cuando les digo un tiempo es que les doy unos días. Es decir, que lo comienzan a subir la próxima semana, el sábado próximo, lo comienzan a subir y comienzan a evaluarlo hasta el día viernes, es decir, hasta que empiecen la próxima materia. En la plataforma, o sea, para subirlos para que los compañeros los puedan ver. Así es. Va a abrir entonces el espacio para que podamos compartir el video y así lo puedan ver y los demás puedan comentarlo y coevaluarlo, exactamente. Profesor, ¿usted tendrá alguna rúbrica que podamos utilizar como orientación para poder evaluar el video o es algo que cada uno lo va a hacer
desde su punto de vista. No, yo les comparto la rúbrica que yo utilizo y ustedes pueden utilizar los indicadores que allí se plantean. Permítanme. Ok, gracias, profesor. Es decir, atentas con esto, no es que tienen que utilizar la rúbrica extendida, es decir, no es que tienen que usar todos los aspectos que están allí, pero al momento de comentar los videos de sus compañeros, tienen de dónde. ¿Sí me explico? O sea, que la coevaluación es un poco más espontánea en términos de la estructura, pero hay una rúbrica sobre la que se pueden basar. De acuerdo a la rúbrica, yo observo que tu video cumple con el tiempo, no cumple con el tiempo, hace menos, hace más, ¿sí? Es un poco el punto. Voy a poner en principio, ya va, la lección 4, que ya la deben haber visto, y aparece modificabilidad con mediación cognitiva, que es continuación de esto y que es un poco el tema de la microenseñanza. Es un material para leer, para ampliar este trabajo, y viene microclase mediación. Aquí están los elementos que se aspiran de esa microclase, ¿sí? Las pautas generales. Aquí lo único que no aparece es que es en video. De resto es exactamente eso, y que son solo 10 minutos. ¿Sí? Después de eso está un formato para la planificación de la microclase, que es un formato que no quiere ser un formato cerrado, sino que sencillamente usted más o menos tenga claro hacia dónde va. Ese formato sí lo tienen que entregar. Ahí lo que falta en la lección es la versión digital de Word para que sea editable, ¿no? Que ya se las monto allí. Pero es exactamente eso. En la parte final está el desempeño del participante mediador. Más que rúbrica, esto es una escala de estimación que tiene dos escalas en sí misma, ¿no? Una lista de cotejo que indica la presencia o la ausencia del indicador en la participación o en la actividad del estudiante, y una escala de estimación en excelente, bueno o deficiente de eso que está presente en la actuación del desempeño del participante. ¿Ok? Pues cuando a la pregunta que me hacías, esta es la estructura. Entonces yo puedo tomar alguno de esos aspectos para formular mis comentarios al video del compañero. ¿Sí? Pero no tengo que usarlos todos, absolutamente todos. Primero porque algunos no van a aplicar. Pero como es un video, hay aspectos de interacción allí que por supuesto yo no puedo evaluar. Y luego, pues incluso hay elementos que con los que no me quiero meter. Voy a poner un ejemplo. En el inicio de la clase, yo aspiro como mínimo, es una microclase, no es una clase entera, que establezca comunicación inicial con los estudiantes y muestra cordialidad. Eso hasta con una sonrisa se ve, por si acaso. O sea, que no es que cada uno de esos elementos son 20 pasos dentro de la clase, pues si no, no puede ser microclase, ¿no? Haz un recuento de los contenidos anteriores, si hace falta. Porque si mi video es el inicio de un contenido, de repente no hace falta hacer recuento. Enuncia el contenido. Pues nada, lo dice la presentación de PowerPoint que utilizó, dice el nombre del contenido. Si no lo enuncia, por lo menos lo está mostrando. Presenta material instruccional y las estrategias mediadoras con claridad. Y relaciona el material y el contenido con experiencias previas. Entonces, yo puedo hacerle una apreciación a mi compañero uniendo algunos aspectos de lo que están allí en eso que voy a redactar. Entonces, pero esta es la rúbrica, respondiendo concretamente, esta es la rúbrica base que va a servir para coevaluar, pero también a mí me va a servir para evaluar. ¿Sí? Entonces, en la próxima sesión nos reunimos para compartir los resultados de la rutina de pensamiento conectar, extender y desafiar. Y después yo les doy el tiempo para que culminen sus microclases y comiencen a subirlas y tengan el tiempo para coevaluarse. ¿Ok? Para un poco saber la organización del trabajo de la próxima semana.
¿Preguntas? Profe, Dígame. ¿y la fecha tope para subir el video, cuál sería? El fin de semana, tienen el fin de semana entero para poder subirlo. De la próxima semana. Sí, del propio mismo fin de semana que sería el último, ¿no? En la semana que viene sería el último fin que nos toca nuestra clase. Entonces, tienen, por ejemplo, hasta el domingo para subir el video y tienen hasta el viernes para hacer comentarios sobre los videos. ¿Vale? Vale, gracias. Profe, pregunta, ¿este video dónde se va a subir? En Flipgrid. Ese enlace va a aparecer en la lección 4. Como apareció en análisis. Aparece el enlace y va a aparecerles el tutorial por si acaso a algunos se les olvidó cómo es. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Una pregunta capciosa. No tiene un ejemplo por ahí para decir. ¿Un ejemplo de qué? De una grabación. De microclases. Ahí en Flipgrid hay previas. Ah, ok. Hay previas. Ahí en Flipgrid es que estoy pensando si tienen acceso o no tienen acceso, porque como es por grupos, o sea, yo tengo que volverles a dar acceso a ese grupo, o sea, que les vuelvo a pedir los correos, ¿no? Podría, al crear el grupo en el Flipgrid y que les pida los correos, puedo entresacar un modelo que les pueda servir. Al final a mí no me gustan mucho los modelos por aquello de que no suena receta, ¿no? Pero ha habido de verdad que muchísimos estudiantes que han hecho unas extraordinarias microclases así. Repito, hay dos limitaciones. Una, que no tienes público, ¿sí? Aún así, hay compañeros que han hecho su microclase haciendo como que si tienen público y hacen pausa como si le están contestando. Y dos, que se vuelve muy expositiva la microclase. Entonces, yo sí le doy este dato. No tengan temor en combinar contenidos con explicación de sus estrategias. Por ejemplo, usted para en este momento y dice, en este momento yo le pediría a los estudiantes que hicieran A, B y C. Y el resultado de ese A, B y C sería que los estudiantes pudiesen llegar a estas interrogantes. Y yo paso a tratar de contestárselas a través de tal o cual. O sea, la microclase no es solamente que usted me enseñe, no sé, sobre administrar empresas de turismo, sino que usted también explique lo que haría en ese momento para desarrollar ese aspecto o ese contenido, ¿sí? Es como que si yo mezclara la clase propiamente del contenido con la exposición de mis estrategias. ¿Sí me explico? O sea, que no les dé temor en ese tiempo de combinar estos aspectos, porque pasaría en la realidad. O sea, yo estoy explicando, pero hago pausas y explico cómo van a hacer tal o cual trabajo, o qué es lo que aspiro con tal o cual trabajo. Eso es una clase. O sea, la clase no es solamente hablar del contenido. La clase es todo el espacio donde yo favorezco el aprendizaje. ¿Sí queda claro esta parte? Un poco para entender que lo que vayan a ver no es solamente que yo empiece a hablar, porque si no es una clase magistral, no logro nada. Hablo de principio a fin de los organismos, de los órganos del Estado. Y ya. Eso es un video sobre los órganos del Estado. Pero una microclase, pues comprende el saludar, el hacer conexión con mi audiencia, como hacen los youtubers. Los youtubers no tienen a la audiencia de inmediato y hacen una conexión envidiable con todo el que los ve en el momento que los vea. Bueno, salvando las distancias, ustedes van a ser unos pequeños influencers por 10 minutos sobre un tema de su área de conocimiento. ¿Sí? Sí, sí, correcto. Eso era una duda que tenía también que se me estaba viniendo a la cabeza.
si era, porque si se iba uno así todo corrido, se iba a ver como una exposición magistral y no, correcto, ya entendí. Sí, mezclamos Sí, contenido con explicación. gracias, sí, sí. Y si yo me creo un entorno con público, con audiencia. No hay problema, también. Okay. También. Ya. Los he tenido. Con las chicas de preescolar hacemos microclases, pero de otra cosa, ¿no? Que es de enseñanza de valores. Entonces, allí sí yo les digo qué valor es el que van a enseñar. Es un poco más dirigida la actividad, ¿no? Y yo he tenido chicas de Changuinola, que por cierto mañana voy a esa sede en Bocas del Toro, y ponen a todos los vecinos a recibir su microclase de lo que sea. Y los ponen, los levantan, juegan con ellos. Claro, eso es una ventaja porque sí me interesa en ese sentido el ejercicio profesional de las estudiantes de preescolar con niños. Si ustedes tienen adolescentes o gente grande con la que puedan interactuar y hacer algo, pues buenísimo. Yo encantado. Incluso si alguno ya ejerce y quiere hacer su microclase con alguno de sus estudiantes, buenísimo. Lo único que les pido es que sean 10 minutos. Eso sí. Porque es microclase. En el documento que tiene colgado en la plataforma dice 15. Qué bueno que nos haga la observación de que... No, es que eso lo dije antes. No, es que eso lo dije antes. La única diferencia que tiene ese documento con lo que ustedes van a hacer es que es el tiempo y que no es presencial. Fue lo que les dije con esto. La única diferencia que tiene este documento con lo que van a hacer es que no son 15 minutos, son 10 y que es virtual y no presencial. De resto, la estructura tiene que ser esa. Ya está allí, ya está colgado la versión digital modificable, ¿sí? La versión en WordPress, para que ustedes puedan trabajar sobre ella. ¿Ok? Eso lo van a entregar. Entonces, eso son 2 notas. La entrega de la planeación de la microclase y la microclase en sí. ¿Ok? Eso lo entregan en el área de tareas cuando se abra el espacio. Repaso. Lección 3. Trabajamos con la rutina de pensamiento, conectar, extender y desafiar con el documento de estructura de modificabilidad estructural cognitiva. ¿Sí? Y lo discutimos la próxima sesión. Acto seguido les dejo el espacio libre para que cada uno pueda subir o crear, si no lo ha hecho, el fin de semana su microclase, lección número 4, con las indicaciones que allí aparecen, entendiendo que son solamente 10 minutos y que es virtual. Pueden usar cualquier programa para grabarse, el Meet o cualquier otro programa para grabarse, incluso para presentar pantalla, que si con su presentación PowerPoint, su Genial y con las herramientas que ustedes deseen trabajar de su área de conocimiento. Eso tienen hasta el domingo para subirlo a Flipgrid y una semana hasta el día viernes para hacer comentarios coevaluadores de la microclase. Y con ello daríamos por culminada la asignatura Mediación Pedagógica en la Educación Superior. Después de este repaso de lo que hay que hacer y cómo lo vamos a hacer, ¿hay alguna pregunta? ¿Seguro? De todos modos está el chat. Si hay alguna duda, encantado. Ahorita no, quizás cuando ya venga que esté desarrollando el video si tenga alguna pregunta. Ahorita no. Sí, incluso si no han hecho el video para la otra clase, pero ya han ido planteándose cosas y tienen dudas, pues por supuesto que las aclaramos aquí. No pasa absolutamente nada. ¿Ok? No sea, yo sé que ustedes tienen una forma ahí, el grupo, porque como ya lo conozco, de aprovechar el tiempo, ¿no? Pero si hay dudas y no ha llegado el sábado y las quieren plantear en el grupo, háganlo, no hay ningún problema. ¿Sí? Yo apenas pueda, les respondo. ¿Vale? ¿Cómo no, profesor? Muchas gracias. Qué bueno. Bien, permítanme cerrar la grabación, saludándoles, por supuesto, agradeciéndoles su trabajo